Bueno, ahí ya estoy grabando. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy que vamos a tratar es cambio climático. La secuencia, estamos usando este medio, el Zoom, un Zoom profesional para poder ahora tener una actividad de dividirnos en grupos y trabajar en grupos por el mismo medio. Como les decía, el orden va a ser, yo voy a hacer una pequeña presentación, así esperamos al resto de los compañeros que se vayan subiendo y después vamos a hacer la tarea en grupos. Y no sé si habrán visto, en la plataforma subí algunas propuestas para que hagamos en conjunto, algunas propuestas que ya habíamos desarrollado con los alumnos de los años anteriores. Bueno, si me permiten, voy a alguna consulta sobre esto. Bien, arrancamos entonces. No sé por qué no escucho nada. Profe, los grupos, ¿usted ya lo tiene determinado? No, solamente recibí una llamada y ahora no escucho nada. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, lo escucho. Ah, bien. No, los grupos hay una opción que el sistema te permite hacerlos de manera aleatoria. Los va dividiendo a ustedes automáticamente en salas, son salas, y tiene por objeto eso, de que ustedes puedan interactuar no con los que siempre, digamos, tienen más afinidad, sino con el resto del curso. Trabajaríamos unos minutos en grupo y después retornaríamos a la sala general. Muy bien. Bueno, voy a tratar de ser breve con la presentación, así damos paso. Ahí está. ¿Ahí algunos ven por lo menos cuando compartí la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces vamos a profundizar un poco sobre los dos primeros puntos. Así tenemos tiempo de desarrollar el resto de las propuestas del día de hoy. A ver, esto. ¿Por qué no pasan? Ahí. Bueno, primero que es cambio climático, seguramente todos tienen alguna noción medianamente aceptable de lo que es cambio climático, por eso supongo que han elegido también cursar esta tecnicatura, ¿no es cierto? Lo interesante para decir aquí es que no solo interesa en la variación la intensidad, sino la variabilidad y la distribución que tiene esa variación en el clima. Quiero decir, en oportunidades en el ámbito agropecuario, por ejemplo, hay una concepción errónea de tomar nada más que datos promedio. Entonces decimos, bueno, en esta zona llueven 700 milímetros. Pero esos datos no sirven para definir de manera aceptable una situación, porque si entramos en la variabilidad, por ahí esos 700 milímetros llovieron en 2 meses, como ocurre, por ejemplo, en lugares con corrientes monzónicas como en África, en Freetown, que llueve nada más que 6 meses y después no llueve una gota. Entonces, es tan importante los indicadores promedios como la variabilidad. Y que ésta sea significativa en términos estadísticos y también en el periodo de tiempo, digamos, la variabilidad que ocurre en algunos días o algunos meses o en algún año respecto de otro, no son significativas respecto del cambio climático, sino que tenemos que estar en una situación de análisis de décadas. Y aquí hay dos términos vinculados a los que yo le estoy mencionando, que uno es el clima estacionario y otro el clima no estacionario. Y ahí pueden ver en la barra roja cómo se puede dar un incremento de la precipitación promedio, tal le estaba manifestando, en lo que es un clima estacionario. Pero cuando entramos en un clima no estacionario, es el que nos importa verdaderamente, y ven cómo la distribución de frecuencia, los picos
de sobreabundancia de agua y de sequía se van haciendo cada vez más elevados o más inferiores, ¿no es cierto? Y eso, a nivel de cambio climático, es lo que más importa. ¿Por qué? Porque si ven ahí, por favor, cualquiera que tenga una consulta o quiera interrumpirme por algo que no entienda o eso, hágalo, no hay problema. ¿Cómo? Bueno, entonces, ahí fíjense admitir. ¿Por qué nos interesa el no estacionario? Pues fíjense ahí en la línea verde hay un nivel de tolerancia, por ejemplo, en los suelos respecto de las precipitaciones. Entonces, si miramos la raya roja del promedio, en ningún momento supera el nivel de tolerancia. Pero si analizamos los puntos que están por encima de la raya verde, vamos a ver que sí, en algunos años se da de manera recurrente una precipitación por encima del nivel de tolerancia que da estos impactos que ahí mencionamos. Y estos impactos pueden convertirse en impactos extremos en función de su intensidad, la extensión espacial que cubren, la duración y la frecuencia. Estos impactos extremos se pueden convertir en desastre cuando, como les decía, supera un umbral crítico en lo ecológico, físico, social. Como les decía, el suelo no puede absorber más agua, entonces escurre y se generan las inundaciones en lugares donde antes nunca hubo. Y esto provocado por lo que se llama la vulnerabilidad, que es el nivel de un sistema de ser más susceptible o no de soportar estos cambios. ¿Por qué cambia el clima? Tenemos cuestiones que son propias de la Tierra, astronómicas y geológicas, la fluctuación, ahí lo que menciona ahí, las fluctuaciones de la radiación solar, la variación de la órbita alrededor del Sol, los cambios en el ángulo del eje de la rotación terrestre, todas cuestiones, yo creo, entendibles. Inyección de los aerosoles volcánicos, esto ahora les voy a explicar lo que significan los aerosoles y los aerosoles en la atmósfera y los cambios que estos generan. La deriva de los continentes es aquella teoría, ¿se acuerdan de Pangea? Donde los continentes, teoría real ya comprobada, donde los continentes estaban todos juntos, se separaron, pero no se detuvieron en su movimiento, entonces tienen movimientos lentos y continuos, que todavía existen, y eso también genera cambios climáticos. Y los movimientos orogénicos son aquellos de las placas tectónicas que generaron las montañas, que sigue la Tierra, digamos, teniendo estos movimientos. Esto que les decía de los aerosoles, la definición de aerosol son fluidos o sólidos a ver, voy a mirar hacia adelante así dejo de... No, son importantes esta pantalla. No, era para tratar de salir de la pantalla compartida, pero creo que son didácticas. Los aerosoles son líquidos o sólidos que están en la atmósfera, provocados en otros casos, como decían recién, por los volcanes. Estos actúan como filtros enfriadores de nuestra Tierra, y en la medida que cambian su composición, tienen mayor efecto o menor efecto en tener esta capacidad de enfriar la Tierra. Entonces, en la medida que por alguna, por responsabilidad digamos, nuestra, esta composición de aerosoles cambia en la composición atmosférica, se da el recalentamiento que estamos conociendo como cambio climático. También, por supuesto, si emitimos gases invernaderos, que ahora vamos a ver lo que son y cuáles son, y también si se dan los cambios del suelo, deforestación, urbanización. Ustedes vieron que no es lo mismo un bosque, una tierra cubierta con la permeabilidad y la protección respecto de la tierra desnuda, que una tierra desnuda y los efectos que esto tiene, por ejemplo, que hemos visto en Salta, cuando hubo deforestación de la montaña, todo ese lodo vino y tapó la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora vamos a los efectos, lo que les decía del efecto invernadero. Resulta que la modificación de estos gases, sobre todo como ahí ven en rojo, de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano,
provoca lo siguiente. De manera natural y con la composición natural, la luminosidad del Sol entra, refleja en la Tierra y luego sale. Al incrementarse esta cantidad de porcentaje de estos elementos en la atmósfera, hacen un efecto reflejo que no permiten que esta radiación salga nuevamente al espacio exterior, recalentando la Tierra. La capacidad para generar este recalentamiento, ahí la tenemos en una tabla, y como ven, el vinculado con el azufre es el más preocupante. Fíjense que el dióxido de carbono, que ya decimos que es preocupante, tiene un potencial de calentamiento de 1, y el hexafluoruro de azufre de casi 24.000. Ahí estamos. Quise hacerlo rápido porque así vamos a la actividad que tenemos prevista. Alguna consulta sobre este material lo van a tener disponible, creo que es bastante claro, y creo que es importante que hagamos un ABC general para que todos hablemos con el mismo conocimiento antes de incluirnos en cada una de las energías renovables. Y 22. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno. No, yo sí. O sea, lo que hace, perdón, el efecto invernadero de los gases es un rebote, es como si tuviera una tapa, como si fuera una olla, queda una tapa, algo que cubre la atmósfera y no sale nada, no vuelve a salir nada más allá de ahí. Es así, yo lo presentaba en el Año Internacional de los Bosques, pude darle una charla a 7.000 alumnos, de a poco, no los 7.000 juntos, y lo representaba con, ¿vieron la película de Los Simpson? Que lo ponen en un domo así, ¿vieron? Como encierran a la ciudad con una especie de cúpula. Bueno, futuristas. Y en esa, lo que ocurre ahí es que con una composición natural y una proporción adecuada de estos gases en la atmósfera, ingresan la luminosidad, digamos, la radiación solar, calientan la Tierra y luego vuelven a la atmósfera. Cuando esta proporción de estos gases se incrementa en la atmósfera, ellos tienen la capacidad de no permitir que salgan, entonces chocan y vuelven a la Tierra, dando ese efecto invernadero. ¿Por qué? Porque vieron, los invernaderos son las casitas esas que utilizamos en agronomía para producir, donde... Claro. Así que es así, tal cual, ¿sí? En la medida que se vayan incrementando esta proporción de gases, se va a ir incrementando el recalentamiento global, porque cada vez más la radiación va a quedar contenida en la Tierra. Muy bien. ¿Pudieron ver el video que les mandé hace poco? Hace unas horas. Está buenísimo. Sí, profe. Buenísimo, más allá. Muy bueno, muy interesante. Bueno. Yo si les parece, vamos a tomar nada más, para los que por ahí no tuvieron la oportunidad, unos minutos que justo hablan, ¿se acuerdan lo de Comodoro? ¿Vieron? Que me parece importante porque es la consecuencia de esto que les mencionaba recién. Son, creo que, 3-4 minutos nomás. Y después seguimos con la actividad. Son y 24. A ver, compartir pantalla. Vamos acá. A ver si lo toma. Compartir video, sí. A ver. La tormenta comienza el día 29 de marzo a las 17:30 aproximadamente, con una lluvia muy intensa de corta duración, ¿sí? A tal punto que 15 o 20 minutos después ya comienza a haber videos en las redes sociales que muestran que en varios lugares de la ciudad hay problemas importantes. Se percibe que hay una situación extraordinaria por la cantidad de agua que está cayendo, ¿sí? Que rápidamente excede los valores medios anuales, ¿sí? En un periodo muy corto. Comodoro Rivadavia tiene una media de 225
250 milímetros de precipitación al año. Estamos hablando de que en un día cayeron 232 milímetros. Tenemos una suma de factores que en su conjunto nos sirven como para poder ir siguiendo el rastro de alguna forma de cómo está cambiando el clima en la Tierra. Esas variaciones en el clima tienen un origen que puede ser natural o puede ser debido a acciones humanas. Principalmente a partir del uso intensivo de combustibles fósiles, cuando se quema petróleo, gas natural, carbón. Se incorporan gases a la atmósfera, se incorporan también partículas que modifican su composición química y eso se traduce finalmente en cambios en el clima. Amigos, este es un video para todos ustedes que están en Capital. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá está todo mal. La laguna de Barrio Kennedy directamente. Un saludo para todos los chicos. Mirás por la ventana y tu calle es un río, en principio. Tenés suerte de que a tu casa no le pasó nada, pero vos pensás a dónde va ese río. Y como conocés la geomorfología, sabés que el agua se está amontonando en un lugar del cual no puede salir. Acá tenés la marca. Donde se estancó fue ahí. ¿En cuántos minutos tardó en entrar acá el agua? Fueron segundos. El agua entró como un mar. Yo alcancé a levantar a la nena y ya el agua la tenía acá. O sea, no tuvimos mucho reflejo. Estamos evacuando. Catástrofe natural, sí. ¿Viejo? Vale, ¿viejo? Vamos nomás, viejo. Estamos vivos nomás. Guarda, no se quede. No se quede. Fue muy triste dejar nuestra casa. Es dejar y no sé, porque no sabía si ibas a volver. Nosotros nos sacaron con una tanqueta del ejército, que es lo único que pudo entrar. ¡Aguante, Comodoro, amigo! Perdimos todo. Fue una situación muy difícil. No sos nada. No sos nada. Para esta generación, el cambio climático, que aparece como una cuestión inevitable, con impactos que también van a ser inevitables, es importante saber cómo hacer frente. Uno piensa, ¿qué hicimos nosotros por cuidar el medio ambiente? ¿Viste? ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Bueno, así es. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividirnos en grupo para seguir preguntándonos esto. No qué hicimos, sino qué podemos hacer para contribuir a que no se dé el cambio, a que este cambio climático que se está dando, por lo menos se aletargue. Yo nací en el 68, 478% de incremento en el dióxido de carbono desde que nací en la atmósfera. Los tiempos se acortan, ¿no? Así que los invito, tal vez no sé si tendremos 10 o 15 minutos, los vamos a ir de a 4 y de a 3, según cómo están. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y les pido que piensen en esto y sean concretos y busquen a uno o una para que sea la que luego en el plenario represente la opinión del grupo. Por favor. ¿Alguna consulta? Bueno, a ver, porque ahí se borró justo un compañero. Así que son Sí, uno, dos. profe, pregunto. Sí. Adelante. ¿Cómo nos reunimos? O sea, ¿cómo nos vamos a reunir ahora? El sistema los va a derivar de manera automática a salas, ¿viste?
Y ahí ustedes se van a ver, entonces, nada más que con los compañeros de esa sala, lo hace de manera aleatoria. Así se van conociendo entre todos. Pero Buenísimo, profe. capaz que en lugar de 4, entonces, vamos a hacer grupos de 3, porque tenemos 4, 8, 12, 18, sí, 3. Profe, ¿me escucha? Sí, adelante. No, lo quería decirle si podría dejar una consigna clara y no tan abierta, así sabemos bien hasta dónde llegar, porque si no, viste, se hace re largo. ¿Qué podemos hacer para disminuir el impacto del cambio climático? Perfecto, gracias. Muy bien. Así que vamos a hacer entonces, ya les digo en grupo, en 6 grupos. Acá. Al estar grabando, un segundo, Sí, voy a tener que sacar la grabación y